Hoy vamos a continuar con el avance con respecto a la clasificación de perfiles de flujo. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho en la anterior clase para recordar un poquito. Van a disculpar un poquito mi voz, estoy resfriadísima, eso más, así que si me escucho rara, no se sorprendan. En cuanto a la clasificación, perfiles de flujo es lo más importante de este tema. Lo más importante porque sabiendo cada detalle de este tema es que vamos a poder calcular de forma correcta nuestros perfiles de flujo. Vamos a empezar viendo lo que es la pendiente tipo STIP. Es una pendiente fuerte. Como habíamos visto en la anterior clase, aquí tenemos las relaciones que existen entre la altura normal y la pendiente sobre todo. Vemos que esa relación de altura normal con respecto a la pendiente es de forma inversamente proporcional. Quiere decir que mientras más pendiente, menos altura normal. Mientras menos pendiente, más altura normal. Entonces, eso hay que tener total y completamente en cuenta para que nosotros empecemos a dibujar nuestros perfiles de flujo. La pendiente crítica sabemos que no va a depender de la pendiente del canal, que este es el más importante. No depende de esa pendiente del canal, por lo tanto, eso no va a cambiar por mucho que tu pendiente cambie. Cambia una vez que cambia de material o de sección transversal. ¿Ok? En este caso, vamos a poner fija la pendiente crítica, la altura crítica, mejor dicho, porque es algo que no cambia, es independiente a la pendiente. Y ahorita estamos analizando pendientes, ¿no? Entonces, ponemos fija la altura crítica y analizamos la altura normal. Pendiente steep, pendiente fuerte. Son pendientes altas, pendientes grandes. Pendiente grande, altura normal más pequeña. ¿Más pequeña que quién? Que nuestra altura crítica. Esto les enseño para que ustedes no dependan de un formulario. Solamente tienen que acordarse de la relación que existe entre la pendiente y la altura normal. Mientras más pendiente, menos altura normal. Entonces, la pendiente tipo S, al ser una pendiente grande, vamos a tener una altura normal pequeña. Sí, va. ¿Pasó algo? Mi tocayo. Ah, se te activó. No hay pedo, no hay pedo. Entonces, una vez que tengamos definidas esas dos alturas, observamos que se nos ha creado tres zonas, contando de arriba para abajo. Zona 1, la zona 2 y la zona 3. La zona 1 habíamos visto que está por encima de las dos alturas. Y como está por encima de la altura crítica, quiere decir que es una zona subcrítica, que está por encima, una zona subcrítica. Todos los perfiles que caigan ahí van a ser perfiles subcríticos y se van a llamar S1. La zona 2 es la que está en medio de esas dos alturas, por debajo de la crítica, pero por encima de la normal. Al estar por debajo de la crítica quiere decir que es una zona supercrítica. Entonces, todos los perfiles que caigan en esa zona 2 van a ser perfiles supercríticos y se van a llamar S2. Y la zona 3 está por debajo de ambas alturas, por debajo de la altura crítica, entonces es una zona supercrítica. Por lo tanto, todos los perfiles que caigan ahí van a ser perfiles tipo S3 y van a ser perfiles en un estado crítico de flujo. Supercrítico de flujo, mejor dicho. Ahora, ¿qué condiciones de borde son las que funcionan para cada uno de estos perfiles? Van a ser los siguientes. Déjenme conectar mi tableta a esto. Ahí está. Okay. Entonces, vamos a analizar la zona 3. ¿Qué tendría que suceder para que se dé una zona 3? Si nosotros tenemos una compuerta, como aquí están viendo, y esa compuerta cae por debajo de las dos alturas,
se va a formar una condición de borde que está aguas arriba. Como ya les había explicado, para saber aguas arriba y aguas abajo solamente nos ubicamos al medio y observamos que el punto este de acá, que está detrás de nosotros, está más arriba que el que estamos nosotros. Por lo tanto, son aguas arriba. Y el punto que está al frente de nosotros está más abajo que nosotros, por lo tanto es aguas abajo. ¿Ok? Y esta pendiente normalmente tiene que ser así para que exista el flujo. Es decir, que muy rara vez, casi nunca, se va a dar que la pendiente esté inclinada al otro lado con tu vista hacia allá. Porque para que el flujo exista y se mueva en esa dirección, es que la pendiente a huevo tiene que estar ahí. ¿Ok? Entonces, tenemos una compuerta que está como una condición de borde aguas arriba y ha caído en una zona 3, en una zona supercrítica. Como les había dicho en la anterior clase, combina perfectamente aguas arriba con supercrítico. En este caso tenemos aguas arriba, una compuerta, con una zona supercrítica. Por lo tanto, combina perfectamente y funciona como condición de borde. Entonces, lo que se hace es partir el cálculo del perfil desde nuestra altura de compuerta y vamos a tender a llegar a la altura normal de forma asintótica. Ahora, ¿qué hubiese pasado si esta compuerta estuviese aquí en la zona 2? Todo esto no habría. Vamos a tratar de borrar un poquito. Esto, digamos. Toda esta vaina no habría. ¿Qué pasaría si la compuerta está ahí? Analizamos. Está aguas arriba, en una zona supercrítica. Por lo tanto, aguas arriba con zona supercrítica funciona perfectamente. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a partir de la altura de la compuerta y tratar de llegar a la altura normal de forma asintótica. Esta va a ser una S2 total y completamente válida, ¿ok? Porque estamos partiendo de una condición de borde aguas arriba en una zona supercrítica. Ahora, ¿qué pasaría si nuestra compuerta, bueno, aquí está, si la compuerta estuviese por encima de nuestra altura crítica? ¿Qué es lo que sucede? Analizamos. Esta compuerta está aguas arriba y está en una zona por encima de la altura crítica, en una zona subcrítica. Aguas arriba con subcrítico no combina. Por lo tanto, esta compuerta no funciona como condición de borde. ¿A qué me refiero? Que no podemos partir el cálculo de acá y pretender llegar a la altura crítica de forma perpendicular. Recuerden que a la altura normal se llega de forma asintótica y a la altura normal se llega de forma perpendicular. Entonces, en este caso, no podemos partir de esta condición de borde y pretender llegar a la altura crítica de forma perpendicular, porque no estaríamos respetando la regla de la combinación perfecta. Aguas arriba con subcrítico, no combina, y si no combina, no podemos forzarlo. Si tú metes esta condición de borde a tus ecuaciones para calcular, las ecuaciones te van a calcular justamente este perfil. Así, tal cual. Puedes dibujarlo, puedes graficar tus puntitos y te va a dar tal cual esto de aquí. Pero ¿está bien? No está bien. Lo que te dé de resultado en la ecuación va a estar bien. Ahora, espérense un cachito. Acabo de olvidar que mi internet no funciona si estoy precisamente en este punto. Pero si me muevo 10 centímetros, un cachito. Mejor dejo de grabar esta parte. Listo, solucionado el problema del internet, moviéndome 10 centímetros. Aquí vamos de nuevo. Entonces les decía, tu ecuación te lo va a dibujar y te lo va a calcular bonito. Cualquier cosa que tú le des. En este caso le estás dando una condición de borde errónea. Te lo va a dibujar el perfil tal cual está aquí, pero no quiere decir que esté bien. La ecuación no sabe si está bien o no, solamente obedece órdenes. Entonces, ¿quién sabe si está bien o no? Tú. ¿Cómo sabes si está bien o no? Analizando tu condición de borde. Aguas arriba, zona subcrítica, no combina, no da. Entonces no hay que forzar. Es como las personas.
Si tú no combinas con una persona, no hay que forzar nada. No va a funcionar. No es lo mismo. Así es la vida. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Cuando tu condición de borde no está funcionando, vamos a ver más adelante la teoría de Jagger, que lo vamos a ver hoy mismo, que vamos a partir de la altura crítica de forma perpendicular y tratar de llegar a la altura normal. ¿Por qué pasa esto? Ahora les voy a explicar cuando vayamos a la teoría de Jagger. Eso es lo que dice la teoría de Jagger, ¿ok? Ahora, si tuviésemos una condición de borde aguas abajo, como lo es un reservorio o un vertedero, etc. Si está aguas abajo, bueno, el reservorio mayormente o el vertedero van a estar aguas abajo. En este caso están aguas abajo. Entonces, no mayormente. Puede ser. Bueno, la cosa es que si está aguas abajo, en este caso vemos esta primero y vamos a ver, está aguas abajo en una zona subcrítica. Aguas abajo con subcrítico combina perfectamente, por lo tanto, esta condición de borde sí va a funcionar. Partimos de la condición de borde los cálculos y vamos a tratar de llegar de forma perpendicular a la altura crítica. ¿Qué pasa si este reservorio está más abajo? Debajo de la altura crítica no podemos hacer eso porque es aguas abajo, pero en una zona supercrítica, no combina. Por lo tanto, no se lo puede utilizar. No podemos partir de aquí y tratar de llegar a la altura crítica de forma perpendicular. No se puede. Lo mismo si está en la zona 1, que es condición de borde aguas abajo, pero en una zona supercrítica. Tampoco podemos partir de acá y tratar de llegar a la altura normal de forma asintótica. No se puede. Entonces, eso con respecto a la pendiente fuerte. La pendiente mild, la pendiente suave. ¿A qué se refiere con pendiente suave? La principal característica, y esto ustedes lo van a analizar, una pendiente suave es una pendiente pequeña. Por lo tanto, la altura normal será una altura normal grande. Pendiente pequeña, altura normal más grande. ¿Más grande que quién? Que la altura crítica. Entonces, esa es la característica principal, que la altura normal esté por encima de la altura crítica. También se hace en tres zonas, la zona contando de arriba, la zona 1, 2 y 3. La zona 1 está por encima de ambas alturas, por lo tanto es una zona subcrítica. La zona 2 está por encima de la crítica, pero por debajo de la normal. Es una zona subcrítica también. Y la zona 3 está por debajo de las dos alturas. Debajo de la altura crítica, por lo tanto es una zona supercrítica. Ay. Por lo tanto, todos los perfiles que caigan, por ejemplo, en la zona 1, van a ser perfiles subcríticos. Lo mismo en la 2. Pero si cae en la 3, van a ser perfiles supercríticos, ¿ok? Y se van a llamar M1 o M2 o M3, dependiendo la zona. Muy bien, condiciones de borde. Si tenemos una compuerta que cae por debajo de la altura crítica, la compuerta siempre va a estar aguas arriba. Entonces, la compuerta que está aguas arriba y que está en una zona supercrítica, aguas arriba con supercrítico combina a la perfección. Por lo tanto, sí funciona como una condición de borde. Vamos a partir el cálculo desde nuestra condición de borde, que es la altura de la compuerta, y vamos a tratar de llegar a la altura normal crítica de forma perpendicular. ¿Qué pasaría si esta compuerta está por encima de nuestra altura crítica? Esta compuerta ya no estaría funcionando porque es aguas arriba pero en una zona subcrítica. Ergo, no podemos hacer esto, partir de acá y tratar de llegar a la altura crítica de forma perpendicular y menos a la altura normal de forma asintótica. No podemos hacer ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una condición de borde aguas arriba, pero en una zona subcrítica. No combina para nada. Por lo tanto, esto está mal, no existe.
¿Y qué pasaría si nuestra compuerta está hasta arriba? De las dos. Tampoco funciona, porque también está en una zona subcrítica. Es decir, no podemos partir de la altura de la compuerta y tratar de llegar a la altura normal de forma asintótica, pese que se ve perrón, pero no se puede, porque estaríamos partiendo de una condición de borde aguas arriba, en una zona subcrítica. Por lo tanto, esta está mal, esta está mal. La única buena es la M3 que se forma acá con la compuerta. Ahora, para que se den una M2 o una M1, tendríamos que tener condición de borde, un reservorio o un vertedero. En este caso, si tenemos un reservorio en la zona 2, es un reservorio que está aguas abajo y en una zona subcrítica. Por lo tanto, aguas abajo con subcríticos sí combina a la perfección. Entonces vamos a partir de la altura de nuestro reservorio y vamos a tratar de llegar a la altura normal de forma asintótica. ¿Qué pasaría si este reservorio está por debajo de esa altura crítica, es decir, en una zona supercrítica? No podemos partir de aquí y tratar de llegar a la altura crítica de forma perpendicular. No se puede, porque estamos partiendo de una condición de borde aguas abajo, en una zona supercrítica. Por lo tanto, esta no existe, no da. Lo que sucedería es aplicando la teoría de Jagger, a partir de la altura crítica y tratar de llegar a la altura normal de forma asintótica. Ahorita vemos lo de Jagger. Ahora, si tuviésemos un reservorio por encima de ambas alturas, está aguas abajo en una zona subcrítica. Por lo tanto, combina a la perfección. Partimos desde la altura del reservorio y tratamos de llegar a la altura normal de forma asintótica. Eso para la pendiente tipo M que habíamos visto hasta la clase anterior. Eso como repaso. ¿Alguna pregunta de esto? Si no hay preguntas, continuamos. Uy, examen de continuo tengo mañana. Me quiero morir. Bueno, la pendiente crítica. Cuando resolvíamos el primer parcial, uno de las preguntas era hallar la pendiente crítica, ¿verdad? Y yo les había dicho que para hallar la pendiente crítica tenían que utilizar la ecuación de Manning. Y antes de eso les había dicho que la ecuación de Manning estaba íntimamente relacionada con el flujo normal. Que ustedes cuando escuchen normal piensen de inmediato en Manning. Pero ahora les estoy diciendo que hallen la crítica con Manning. Pero Manning es normal. Y les había dicho que el segundo parcial lo iban a entender. Y ahora es cuando. Cuando hallábamos la altura crítica con una ecuación que calcula flujo normal, es porque esa ecuación de Manning nos servía para hallar la pendiente. Y el ejercicio te pedía una pendiente crítica. Ahora, la pendiente crítica tiene por característica principal que la altura crítica iguala a la altura normal. Es por eso que podemos utilizar la ecuación de Manning. Si nosotros tenemos la altura crítica como dato, podemos hallar esa pendiente. Eso hacíamos en el primer parcial, ¿no ven? Nosotros habíamos utilizado Manning. ¿Por qué? Porque iba a ser la misma pendiente que la pendiente normal. Entonces, podríamos utilizar, eso nos permite utilizar la ecuación de Manning. Ahora entienden por qué utilizábamos Manning para hallar una pendiente crítica, porque ya sabemos que es exactamente lo mismo. Entonces, dicho eso, la pendiente crítica tiene como principal característica que la altura normal y la altura crítica son exactamente iguales. Cuando eso sucede, ya sabemos que es pendiente crítica. En este tipo de pendientes se van a crear solamente dos zonas, la zona 1 y la zona 3. Y ustedes me dirán, ¿qué pasó con la zona 2?
Pues la zona 2 ha quedado aplastada entre la 1 y la 3. Recuerden que la zona 2 estaba entre las dos alturas, pero en este caso son iguales. Es como que han ido acercándose cada vez más hasta que la han aplastado. Y la zona 2, vamos a ver un poquito más adelante, va a corresponder a un flujo normal, que va a coincidir con ambas alturas, flujo normal, ¿no ven? Entonces, la zona 1 está por encima de las alturas, ergo encima de la altura crítica, por lo tanto es una zona subcrítica. La zona 3 está por debajo de las alturas, por lo tanto es una zona supercrítica. Todos los perfiles que caigan en la zona 1 van a ser perfiles subcríticos y se van a llamar C1. Todos los perfiles que caigan en la zona 3 van a ser perfiles supercríticos y se van a llamar C3. Y los que caigan en la zona 2, que la zona 2 es la que coincide con estas dos alturas, va a ser un flujo normal y podemos llamarle C2. Entonces, bajo esta pendiente vamos a poder tener este tipo de perfiles con las condiciones de borde que ya conocemos, ¿no? En este caso no lo he dibujado, pero aquí digamos que habría una compuerta que está por debajo de la altura crítica. Si nuestra condición de borde aguas arriba está por debajo de esas alturas, quiere decir que es una condición de borde aguas arriba y que está en una zona supercrítica, por lo tanto sí funciona. Ahora ustedes se preguntarán si acerca de forma perpendicular o asintótica. Es difícil decirlo. Nada en la hidráulica es tal cual se ve en el papel, así que pueden acercarlo como quieran. Total, no va a preguntar eso en el examen del doc. Normalmente toma de el M y el S nomás. C no tanto. Ni siquiera en final, creo. Y bueno, la 2 es la que cae, como les digo, por encima de las dos. O sea, coincide con las dos alturas, tanto crítica como normal. Y esto corresponde a un flujo uniforme. Rarísimo que se dé. Solamente cuando está muy despacito, muy tranquilo el flujo. Y la C1 es cuando tenemos una condición de borde aguas abajo, pero en la zona subcrítica, que esté por encima de las alturas. Aguas abajo, zona subcrítica, ahí recién se va a poder formar esta C1. Si se forma de forma perpendicular o asintótico, hay que verlo. Habría que observar qué es lo que sale en el cálculo. ¿Qué es lo que define eso? ¿Cómo sabemos si se acerca de forma asintótica o de forma perpendicular? Lo que te va a definir eso son la ecuación. Cuando calcules tus perfiles con la ecuación de Bres, se va a reflejar cómo se va a acercar tu perfil a las alturas, ¿ya? Ahora, pendiente horizontal. La pendiente horizontal es pues cuando tenemos una pendiente cero. Solo que aquí tenemos un pequeño problema. Nosotros, para tratar con alturas normales, necesitamos la ecuación de Manning. Y aquí está nuestra ecuación de Manning. El caudal por el Manning entre la pendiente. Esto ya lo habíamos hecho o lo habíamos puesto de esa forma en esta parte, ¿verdad? Analizando la relación entre la altura normal y el Manning. Viene de Manning, de acá. Eso es lo mismo. Entonces, analizando esa ecuación, si nuestra pendiente es igual a 0, vamos a tener un problema, porque la pendiente está en el denominador, y el denominador es bastante delicado. Por lo tanto, si tu pendiente se acerca mucho a 0, esta expresión va a tender a ser infinito. Entonces, dicho eso, vamos a tener que la altura normal, como aquí es infinito y el que cuenta es el de arriba, no el de abajo porque es menor grado, vamos a ver que mientras esto más grande se haga, esta expresión, o sea, está tendiendo al infinito. La altura normal también va a tender al infinito, porque está directamente relacionado este infinito con esta altura normal. Esta es la que cuenta. Entonces, como están directamente relacionados, entonces esta altura normal tiende a ser infinito. Entonces, vamos a tener la siguiente
estructura. Vamos a tener la altura crítica, que esa no varía según tu pendiente, pero la altura normal se va hasta la chingada, hasta el infinito y más allá. Entonces, se van a crear dos zonas, la zona 2 y la zona 3. ¿Y qué pasó con la zona 1? Pues está encima del infinito. O sea, en el infinito y más allá, literalmente. Entonces no cuenta porque está pues muy en la chingada y lo único que podemos controlar es el 2 y el 3. Por lo tanto, vemos que la zona 2 está por encima de la altura crítica, es una zona subcrítica. Y la zona 3 está por debajo, una zona supercrítica. Todas las pendientes, todos los perfiles que caigan en la zona 2 van a ser unos perfiles subcríticos y se van a llamar H2. Y las que caigan en la zona 3 van a ser perfiles supercríticos y se van a llamar H3. Ahora, las condiciones de borde van a ser los mismos. Vamos a tener, bueno, aquí el reservorio está por debajo, vamos a partir de la altura crítica y tratar de llegar a la altura normal de forma asintótica, pero pues para la altura normal tendríamos que dibujar hasta el infinito. No se hace eso, sino que se dibuja como si estuviese cerquita a la altura normal. ¿Qué es lo que te va a definir hasta dónde se eleva tu perfil? Las ecuaciones, nada más tus cálculos, ¿ok? Así que no se compliquen mucho dibujando el perfil en una pendiente tipo horizontal, sino tal cual, como lo hemos estado dibujando. Y la H3, si tenemos una condición de borde aguas arriba, la H3 sí va a existir, ¿no? Porque es una zona supercrítica. Ahora, vamos a tener la pendiente adversa. Como les digo, esto no se da mucho, muy raro que se dé, pero bueno, sí existe, así que vamos a analizar un poquito. Esta pendiente es negativa porque va hacia el otro lado. Hemos estado analizando pendientes que van en este sentido, o sea, de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Es hasta un poquito antiintuitivo porque el flujo le cuesta subir es más fácil por gravedad que baje. Subida es difícil, pero a veces el flujo está llegando con la suficiente velocidad como para romper esa barrera y poder subir esa cuesta. Entonces, esta pendiente va a ser negativa. Ahora, si nosotros llamamos esta misma ecuación, la mismita, vemos que esta pendiente está en raíz cuadrada. Ese 1/2 es raíz cuadrada. Entonces, al estar en raíz cuadrada y ser una pendiente negativa, nos van a aparecer imaginarios, números imaginarios. Y eso ya se escapa de nuestro dominio. Sobre todo en la hidráulica, que analizamos la realidad, ¿no ve? O sea, el agua existe y no es como la electricidad, que es algo no tangible. Los imaginarios lo utilizan más los eléctricos, ¿saben? Ellos utilizan mucho los números complejos porque la electricidad funciona de esa forma, matemáticamente hablando. Pero el agua existe, es algo tangible, entonces se escapa del dominio de los imaginarios, solamente se queda en todo lo real. Por lo tanto, como es un imaginario y se escapa de nuestro dominio de análisis para algo real, pues vamos a ignorar la altura normal. Vamos a decir que no es posible calcular la altura normal. Por lo tanto, ignoramos y vamos a tener esto de acá. Una zona, como no existe la altura normal, va a ser una zona 2 y una zona 3. De esa forma. La zona 2 está por encima de la altura crítica, por lo tanto es una zona subcrítica. Y la zona 3 está por debajo de la altura crítica y es una zona supercrítica. Ya sabemos que todos los perfiles que caigan en la zona 2 van a ser perfiles subcríticos y se van a llamar A2. Todos los perfiles que caigan en la zona 3 van a ser perfiles supercríticos y se van a llamar A3. Entonces, en este caso, esto sí, vamos a observar un poquitín.
Déjame ver esto, ¿sí? Para no frontales. Un cachito, por fin. Que siempre he tenido estado. Y miren que la otra vez sí le pregunté al doctor, solo que me olvidó borrar cuál es el malo. Qué vaina. A ver, déjame ver. Ah, caída, ok. Ah, ya, este es lo que está mal, creo. Un ratín, un ratín. Un momentito, porfa. Ah, ok. Muy bien. Ahora sí, esto está bien. Entonces, vamos a analizar los perfiles. Si tenemos en la zona 3, si queremos generar un perfil en la zona 3, tiene que ser una A3. Y como está en una zona supercrítica, la condición de borde tiene que estar aguas arriba. En este caso no lo he dibujado, pero aquí tendría que haber una compuerta que esté en la zona supercrítica. Entonces, de esa forma, podemos tomar esa condición de borde, aguas arriba, o sea, esta vaina está arriba, o sea, son aguas arriba. Ahorita el flujo está yendo en esa dirección y nosotros estamos parados acá, mirando en la dirección del flujo. Todo lo que está a nuestras espaldas va a ser aguas arriba siempre, por mucho que esta pendiente esté así. Generalmente la pendiente se ve así. Y ahí sí podemos decir más claramente todo lo que está a nuestras espaldas. ¿Dónde estaba esto? Acá. Todo lo que está a nuestras espaldas es aguas arriba, como ya les había dicho. Siempre vamos a tomar este caso, siempre. Y todo lo que esté frente a nosotros va a ser aguas abajo. Y eso no va a cambiar por mucho que tu pendiente esté al revés. El flujo está yendo hacia allá y nosotros estamos viendo en dirección del flujo. Todo lo que está a nuestras espaldas va a ser aguas arriba, por mucho que el punto esté más abajo, ¿ya? Es un caso especial, no siempre se da, porque el agua no siempre puede moverse en esa dirección, con una pendiente así que no se preocupen, solo en este caso, ¿ok? Entonces, todo lo que está a nuestras espaldas es aguas arriba y todo lo que está a nuestro delante es aguas abajo, siempre. Entonces, aguas arriba va a seguir siendo aquí, por mucho que esté abajo, va a seguir siendo aguas arriba. Entonces, vamos a tener condición de borde aguas arriba en una zona supercrítica. Va a funcionar como condición de borde y vamos a tratar de llegar a la altura crítica de forma perpendicular. En el caso del A2, en este caso de A2, eh, vamos a tener que tener una condición de borde aguas abajo, aquí, porque para esta A2 es una zona subcrítica. Entonces vamos a partir de acá. Y vamos a partir de la condición de borde y vamos a ir hacia la altura crítica de forma perpendicular. El otro que estaba dibujado ahí no le hagan caso para nada, ¿ok? Solamente este. Ahorita vamos a analizar eso de los signos y demás que estaban bien. Les he spoileado. Entonces, a eso se refiere con el A2 y el A3. ¿Ok? Ahora vamos a analizar los. Todavía no es. ¿Saben qué? Vamos a ir a la pendiente, para terminar con las condiciones de borde, ya que hemos tocado las condiciones de borde,
Vamos a ahondar un poquitín, con las condiciones de borde. Hasta ahora, para todos los tipos de pendiente, ¿hay alguna pregunta? Nada, muchachos. Mañana hay bloqueo, por cierto. No sé si hay alguien aquí en continuo. Mañana se da el examen, así que 8:15. Tengan en cuenta, mañana hay bloqueo. Por Valle Alto, Valle Bajo, sector urbano. A ver, dice la Avenida Villazón, la Petrolera, hija de la Panamericana, Santibáñez, la Ecológica, del sector del Trópico, Carretera Santa Cruz, la Nueva, Sipe Sipe, Viloma, salida para Otani y la carretera antigua Santa Cruz también. Así que tomen previsiones, muchachos. Bien, si no hay preguntas, vamos a continuar. Las condiciones de borde, ya que hemos estado tocando mucho este tema, vamos a ver, primero que nada, aquí está bien remarcadito, que los perfiles de flujo supercríticos, es decir, A3, M3, C3, S2, S3, H3, son controlados por condiciones de borde aguas arriba. Aguas arriba. Supercrítico con aguas arriba, siempre. Los perfiles de flujo subcríticos como la M1, M2, C1, S1 y H2 son controlados por condiciones de borde aguas abajo. Siempre. Aquí falta mi A2, de hecho. A2, sí. Entonces, subcríticos siempre con aguas abajo, toda la vida. ¿Ok? Ahora, como les estaba mencionando mucho el teorema de Jagger, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que dice el teorema de Jagger? Este es el enunciado del teorema de Jagger. Para el flujo en canales abiertos, la altura crítica se dará como condición de borde en la primera sección del canal para un flujo supercrítico o en la última sección del canal para un flujo subcrítico. Para el flujo en canales abiertos, un flujo normal, o sea, que no esté controlado bajo ninguna condición de borde impuesta. Es decir, cuando no funciona tu condición de borde, digamos aquí aguas arriba, que digamos que la compuerta cae en una zona subcrítica, no funciona, por lo tanto no está rigiendo nada, no está controlando nada. Es un flujo natural. Cuando no tengas una condición de borde funcional, Jagger dice que agarres la primera sección para un perfil supercrítico, agarres la primera sección de tu canal, que te vayas hasta aguas arriba, hasta la primera sección. Y tu condición de borde sea la altura crítica. Entonces, en este caso, partes de la altura crítica y tratas de llegar a la altura normal de forma asintótica. Ahora, ¿qué pasa con una subcrítica? Vamos a tomar el ejemplo de la M. Para esta subcrítica, ¿qué es lo que te dice Jagger? No hay nada funcional, no tienes condición de borde que esté controlando nada funcional. Entonces, Jagger te dice que te vayas a la última sección de tu canal, a la última, aguas abajo, para un perfil subcrítico. Aguas abajo y partas de la altura crítica de forma perpendicular y trates de llegar a la altura normal de forma asintótica. ¿Ok? Partes, pero de la altura crítica, ya sea para un perfil supercrítico o un subcrítico, se parte de la altura crítica. Para un supercrítico, obviamente vas a partir de la primera sección, aguas arriba para un supercrítico. Para un subcrítico, aguas abajo. Primera sección y en la última sección, pero de la altura crítica y tratas de llegar a la normal de forma asintótica. Las condiciones de borde naturales se dan cuando no existe ninguna condición de borde funcional. Nada que esté controlando. Si tu compuerta no funciona porque está en una zona que no corresponde, entonces
es una condición de borde natural. Esa compuerta es como si no estuviese ahí. Y partes según el teorema de Jagger. ¿Ok? Ahora este es un ejemplo, es un canal con tramos compuestos. ¿Ok? Primero viene con una pendiente fuerte y luego se va a transformar en una pendiente tipo M, en una pendiente más suave. Este es un ejemplo clásico, seguramente el doctor Villasol les ha mostrado. Entonces, aquí no tienes nada, si solamente te dan estos dos, o sea, una S y una M, sin nada de lo que está arriba, nada, tú lo primero que tienes que saber es que en el examen el doctor no te da las alturas así, tal cual, como está acá. Te va a dar solamente qué tipo de pendiente es, una S o una M. Ni siquiera si es S o M. Te va a dar las pendientes, ponte. Te va a dar una S de 0.01. ¿Cómo sabrás si es una tipo S o una M? Los cálculos te van a dar. Tienes que calcular la altura crítica y la altura normal, tal cual lo hemos aprendido en el primer parcial. La altura normal la vas a hallar con Manning y la altura crítica con la condición crítica. O sea, para hallar Manning, tú vas a tener tu pendiente como dato. Tú ponte el 0.01. Lo vas a reemplazar en la ecuación de Manning y lo único que vas a tener de incógnita es la altura. Le aplicas un solver y ya tienes tu altura normal. Y para la altura crítica, sabemos que no depende de la pendiente. Entonces vas a tener todos los datos necesarios para meter en la ecuación de la condición crítica. La profundidad hidráulica entre dos es igual a la carga de velocidad. Esa ecuación. Y aplicas tu solver y vas a tener tu altura crítica. Entonces, con esos cálculos ya vas a poder ubicarlos. Sabemos que para una pendiente tipo S, la altura normal, al ser una pendiente fuerte, una pendiente grande, la altura normal es chiquita, más pequeña que aquí, que la altura crítica. Y la altura crítica no va a variar, fíjense. Estamos cambiando del tramo 1, que es una pendiente fuerte, al tramo 2, que es una pendiente suave. La altura crítica es exactamente la misma, no cambia. Esto es continuo, sigue continuo. Lo que va a cambiar es tu altura normal. En este primer caso es una pendiente tipo S, está por debajo, porque es más pequeña. Al ser una pendiente grande es más pequeña. Y al ser una pendiente más pequeña, en este tramo 2, vamos a tener una altura normal más grande. Pendiente pequeña, altura normal grande. Más grande que aquí, que la altura crítica. Entonces ya hemos dibujado las alturas en nuestros tipos de pendientes. No te da ningún otro dato más, no te da nada de condiciones de borde ni nada del estilo. O sea, tú ya asumes que se trata de un flujo a condición de borde natural. No está impuesto nada. Entonces ahí es donde tienes que aplicar el teorema de Jagger. Jagger te dice que cuando no tienes ninguna condición de borde impuesta, como en este caso, vamos a venir a la primera sección de este canal. ¿Qué es lo único que puede existir acá en esta S? Lo único que puede existir es esta S2. No puede existir una S1 así de la nada. O sea, ahorita todo esto, ignórenlo, todo lo que está acá. Solo nos vamos a concentrar en este tramito sin estos de acá. Es más, creo que lo voy a borrar. Pam, pam. Ahorita vamos a ver. Ignoren el tramo 2. No sé si borrar esto, pero bueno. Bien, ahí está, así tal cual. ¿Qué es lo único que puede existir? No puede existir una S1, porque no tenemos de dónde partir. Jagger no nos dice qué pasa para una S que está aquí por encima. No se puede. No hay forma de que nosotros encontremos una S1. La S2 sí, se puede. Vamos a ver la S3. La S3 se podría, no se podría, porque ¿de dónde partiríamos? Aquí no tenemos ninguna compuerta ni nada. Entonces no podemos partir de la nada del suelo para que vaya a la altura normal. No se puede. Entonces, como no tenemos nada que funcione ni aquí en la zona 3 ni en la zona 2, lo único que podría existir amparados bajo el teorema de Jagger es una S2, el que estaba dibujado, esta de acá. Partimos de la condición de borde que nos dice Jagger, la altura crítica.
de la primera sección de tu canal. Te vas hasta arriba, hasta aquí, aguas arriba. Entonces tú agarras tu condición de borde, que va a ser tu altura crítica, y vas a tratar de llegar a la altura normal de forma perpendicular, de forma asintótica, mejor dicho. Entonces es la única que podría existir, la única, no hay otros. No hay otras condiciones de borde que nos puedan funcionar ni para la S1 ni para la S3. Entonces lo único que, amparados bajo el teorema de Jagger, lo único que podría existir es la S2. Que repito, agarramos la primera sección del canal, aguas arriba, y partimos de la altura crítica como condición de borde y tratamos de llegar a la altura normal de forma asintótica. Eso en este caso, muy bien. Ya tenemos dibujado esta S2. Esta S2 que hasta el final va a llegar con una alturita. ¿Qué alturita será? No sabemos, eso nos lo va a dar nuestros cálculos, que lo vamos a ver la próxima clase, ¿ok? Entonces llegamos con una alturita acá. Esta alturita la conocemos, acabamos de calcularla. Esta altura, vamos a pasar al tramo 2. Esta altura de acá está cayendo en la zona supercrítica del tramo 2. Fíjense, esta altura va a imponer un perfil, este perfil M3 funcionará. Para el tramo 2, aislamos el tramo 2, olvídense del tramo 1, ahora nos concentramos en el tramo 2. Para este perfilito, espérense un cachito. Uy. Ahí está. Muy bien. Para este perfil M3 tenemos que esta alturita nos está imponiendo algo. Vamos a ver si funciona. Para el tramo 2, este punto de acá está como aguas arriba en este caso, para el tramo 2. Y como está aguas arriba, y este puntito como está aguas arriba y ha caído en una zona súper crítica, sí funciona como condición de borde. Entonces vamos a partir de este punto y vamos a tratar de llegar a la altura crítica de forma perpendicular. Este punto sí funciona como condición de borde, por lo tanto sí lo tomamos en cuenta. Vamos a partir de aquí y tratar de llegar a la altura crítica de forma perpendicular. Muy bien, ¿qué más podemos dibujar en el tramo 2? En el tramo 2 hagamos de cuenta que no existe esto. Ahí está, no existe. Entonces, ¿qué más podríamos dibujar? Ya tenemos una M3. No se va a formar una M3 acá partiendo de la nada, porque para una M3 de ninguna otra forma, o sea, ya lo tenemos, ya está acá. Para una M1 tendríamos que a huevo tener una condición de borde aquí, un reservorio, un vertedero, lo que sea, pero acá. Y no tenemos eso. No hay otra forma, o sea, no podemos partir del cielo y tratar de llegar a la altura normal. No se puede. Entonces, como no se puede eso, vamos a aplicar la condición de Jagger. Vamos a decir que, bueno, no decir, sino que Jagger ya lo dijo, vamos a tomar lo que Jagger dijo. Esta M2 es un perfil subcrítico, que es lo único que podría existir. Entonces, nos dice que para un perfil subcrítico nos vayamos hasta el final del tramo. El final del tramo es este de acá, aguas abajo. Entonces, en este punto, en esta sección, en esta última sección, vamos a tomar la altura crítica como condición de borde. Y vamos a tratar de llegar a la altura normal de forma asintótica, como vemos ahí. Entonces, partimos de la altura crítica y tratamos de llegar a la altura normal de forma asintótica, aplicando el teorema de Jagger, que nos dice que la condición de borde será la altura crítica en ambos casos. En este caso, aguas abajo, en la última sección. Entonces, hemos llegado hasta el final del tramo, o sea, estas flechitas que ustedes están viendo acá, estas son flechitas que le dibujé, indican únicamente el sentido del cálculo. Es decir, que vamos a empezar a calcular de acá y vamos a ir calculando puntito por puntito, pero en este sentido, partiendo de esta crítica, vamos a ir en este sentido de cálculo, ¿ok? No es que el flujo esté yendo en ese sentido, para nada. El flujo está yendo en este sentido, sí o sí. Hoy.
en este sentido. El flujo en sí está yendo en ese sentido. Estas flechitas no indican el sentido del flujo, ¿ok? Solamente el sentido del cálculo. En este caso también vamos a partir de acá, pero vamos a ir calculando puntito a puntito. Así, en ese sentido. De izquierda a derecha. En este caso, tenemos una flechita al otro lado. No quiere decir que el flujo esté retrocediendo. No, no da eso. O sea, en esta M2 el flujo también está yendo en este sentido de la flecha grande. Pero esta flechita es el sentido de cálculo. Empezamos a calcular en este punto y luego calculamos este punto, luego este punto, este de acá y este de acá. Pero vamos retrocediendo en el cálculo de cada puntito, no es que el flujo esté yendo en ese sentido, ¿ok? Entonces, dicho eso, llegamos hasta este punto con una altura calculada. Esa altura nos lo va a dar nuestras ecuaciones. Y en este caso, y en la mayoría de los casos, llega en esta sección de acá que es frontera entre el tramo 1 y el tramo 2, llega en este punto. ¿Qué va a pasar con ese puntito? Para el tramo 1. Ahora vamos a aislar el tramo 1. Nos olvidamos del tramo 2, ahí ya no hay nada más que hacer. Nos vamos a concentrar en el tramo 1 y vamos a ver que este puntito que está acá está aguas abajo. Para el tramo 1 es aguas abajo. Entonces, como es aguas abajo, ha caído en una zona subcrítica. Aguas abajo con zona subcrítica funciona de maravilla. Por lo tanto, este puntito sí nos está sirviendo como condición de borde. Por lo tanto, vamos a partir de aquí y tratar de llegar a la altura crítica de forma perpendicular, partiendo desde el puntito en el que hemos llegado. Funciona, ¿no ve? Aguas abajo, zona subcrítica. Entonces sí es condición de borde y vamos a partir de ahí y tratar de llegar a la altura crítica de forma perpendicular. La flechita es el sentido de cálculo. Tenemos este puntito, vamos a calcular luego este de acá, este de acá. No quiere decir que el agua esté yendo en ese sentido, para nada. Es más, ni siquiera existe ese S1. Tal vez no, tal vez sí. Pero lo más probable es que no exista. Eso ya lo vamos a ver después. Pero es sentido de cálculo, no de flujo, ¿ok? Entonces, ese es el famoso y tan aclamado teorema de Jagger. ¿Alguna pregunta, muchachos, del teorema de Jagger? ¿Está todo claro? Es bien importante porque en su práctica hay eso. Pídanle al doctor ya nomás que se lo suba porque es más largo. Lo voy a pedir yo ahorita porque me voy a olvidar después. Ok, ya le dije. A ver si me responde el señor Vilazón. Entonces, si no hay preguntas, aquí no vamos a acabar aquí, nos falta un chingo. Esto ya les había mostrado. Ah, no, esto lo vamos a ver después, ¿ok? Esto ya es un análisis un poquito más, que vamos a ver más adelante. Análisis de compuertas y qué más hay, pues. Solo eso. Vamos a verlo despuesito, paso a paso. Pero lo importante era el teorema de Jagger. Volvamos a este de acá. Muy bien. Entendido todo lo que es referente a las condiciones de borde, que es lo más importante en el segundo parcial, por eso, muchachos, les voy a volver a preguntar con respecto a la clasificación y las condiciones de borde, ¿está todo claro? Si no entienden eso, no van a poder hacer bien las cosas. No tengan miedo a preguntar. Más bien tengan miedo a quedarse con la duda. Porque si se quedan con la duda, se van a aplazar. Ya les digo. Este es el momento. Si no hay preguntas, voy a asumir que está todo claro. Voy a asumir que me están atendiendo y no han dejado conectado o quizá grabando pantalla. De hecho, yo estoy grabando, así que no se hagan pedo. Pero voy a asumir que
están atendiendo, ¿ok? Ni modo, ese es el problemilla de la virtualidad. En presencial yo puedo ver sus caritas y ver, tienen duda aquí o acá. Pero bueno, ya que. Vamos a pasar a esta parte que también es muy importante. Vamos a agarrar un poquito la ecuación de Bres, ¿ya? La ecuación de Bres, que quiere decir que esta ecuación de Bres va a describir la variación de la altura de nuestra agüita conforme vayamos recorriendo nuestro canal. Podría ser dh/x, pero nosotros hemos cambiado ejes, ¿se acuerdan? Ya no es x, sino s. Eso estaba acá. A un principio incluso. Habíamos cambiado nuestros ejes de análisis. H va a ser la altura y S va a ser la posición en X, entre comillas. Entonces, por eso es que vamos a analizar la variación de la altura con respecto a S, que es nuestra variación horizontal, cuánto avanzamos en nuestro canal, ¿ok? Esta variación va a ser igual a la pendiente de nuestro canal menos la pendiente de la línea de energía, que habíamos visto esto que sale de Manning, que lo vamos a tomar ahorita como pendiente de la línea de energía nomás, para no estar escribiendo todo el chengo de Manning, ¿ya? Y abajo va a ser 1 menos esta expresión que es referente a Freud. Esto es Freud al cuadrado, ¿ya? Entonces, vamos a aislar estos dos para el análisis de acá. Vamos a llamar n al numerador, que va a ser la resta de esas pendientes, n. Y d va a ser denominador, que va a ser 1 menos el Freud al cuadrado, ¿ok? Solamente vamos a ver eso para este análisis de cómo va variando los signos en cada tipo de perfil. Ahora, aquí dice, siendo n la resta de esas dos pendientes, si n es negativo, si n es menor que 0, quiere decir que la pendiente del terreno va a ser menor a la pendiente de la línea de energía. Eso implica que la altura de agüita va a ser menor a la altura normal, ¿ok? Ahorita vamos a ver la importancia de esto, solamente atiendan esta parte. Si el numerador es negativo, vamos a tener que la altura de agua va a ser menor a la altura normal. Si el numerador es igual a 0, la pendiente de la línea de energía, estos dos se van a igualar. Y eso implica que la altura va a ser igual a la altura normal. Entonces, si este numerador te da 0, la altura de agua va a ser igual a la altura normal. ¿Y eso qué es? Flujo uniforme. ¿Ok? Ahora, si tu numerador es positivo, si es mayor que 0, vamos a ver que esta pendiente del terreno tiene que ser mayor que la pendiente de la línea de energía. Y eso implica que la altura de agua va a ser mayor a la altura normal, ¿ok? Y ya saben, esta pendiente de acá sale de Manning. ¿Y qué está íntimamente relacionado con Manning? La altura normal, por eso, ¿ok? Ahora, vamos a analizar el denominador. El denominador va a ser D igual a 1 menos esta expresión de acá, que no es nada más ni nada menos ni nada más que Freud al cuadrado. Entonces, vamos a ver que si el denominador es negativo, menor que 0, vamos a tener que esta expresión va a ser mayor. ¿Qué es esta expresión? Freud al cuadrado. Por lo tanto, Freud al cuadrado tiene que ser mayor que 1. ¿No ven? Para que esto te dé negativo, este de acá tiene que ser mayor. Entonces, como Freud está relacionado con la altura crítica, vamos a ver que la altura de agua, para que tu denominador sea negativo, la altura de agua tiene que ser menor que la altura crítica, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Altura menor que la altura crítica, estamos en una zona supercrítica. Por lo tanto, tiene que ser un flujo supercrítico para que tu denominador sea negativo. Ahora, cuando el denominador se haga 0, quiere decir que esta expresión tiene que ser igual a 0. ¿Qué es esta expresión? Freud. Freud igual a 1. Eso les he dicho desde un principio. Freud igual a 1 es crítico.
Entonces, ¿qué va a suceder? La altura de agua tiene que ser igual a la altura crítica, porque ese es un flujo crítico. Ahora, para que tu denominador sea positivo, mayor que 0, esta expresión tiene que ser más chiquita que 1. Es decir, que este 1 tiene que ser el grande, este tiene que ser chiquito. Entonces, fruit tiene que ser menor que 1. Esto de acá tiene que ser más pequeño que 1. Entonces, fruit es menor que 1. Y cuando tu fruit es menor que 1, quiere decir que es un flujo subcrítico. Por lo tanto, flujo subcrítico, nosotros nos acordamos. Zona subcrítica es cuando las alturas están por encima de la altura crítica, ¿no ven? Entonces, altura mayor que la altura crítica. Repasamos esto del denominador, que en lo personal es lo que más me ha costado entender. Este está clarito, ¿no? O sea, no hay mucho donde perderse, pero en esta partecita sí un poquito quizá, al menos a mí. Por lo tanto, les voy a repetir un poquito acá. Para cuando el denominador se haga negativo, este de acá tiene que ser mayor que este 1. Por lo tanto, el fruit al cuadrado, esto es fruit al cuadrado, tiene que ser mayor que 1. Cuando fruit es mayor que 1, es un estado supercrítico. Por lo tanto, nos acordamos que la altura en una zona supercrítica, la altura es menor que la altura crítica. Ahí viene esto. Cuando el denominador es igual a 0 es que cuando este se haga 1. Y cuando fruit es igual a 1, porque esta vaina es fruit, vamos a tener fruit igual a 1, un estado crítico. Y eso va a suceder cuando la altura de agua iguale a la altura crítica. Ahora, ¿qué pasa si queremos que nuestro denominador sea positivo? En este caso, 1 tiene que ser más grande que esta expresión. Por lo tanto, fruit va a ser menor que 1. Este de acá tiene que ser más pequeño que el 1. Fruit menor que 1, por lo tanto, fruit menor que 1 es subcrítico. Y nosotros nos acordamos, zona subcrítica va a ser mayor, las alturas van a ser mayor que la altura crítica. ¿Ok? Ahí está. Ahora, esta nota. Si nuestra variación de altura con respecto a la posición va a ser negativo, quiere decir que el perfil decrece, es decir, que si nosotros estamos, pónganse en una pendiente adversa, así, nos dice que si nuestra variación de agüita, o sea, la altura de agüita con respecto a la posición va a ir decreciendo, digo, va a ser negativo, ¿no veo? O sea, hemos calculado este de acá, primero. Y el siguiente va a ser más chiquitito. O sea, la variación va a ir decreciendo, va a ser más pequeño cada vez. Ese diferencial, esa variación entre punto a punto es negativo. Fíjense porque en este caso estamos partiendo de acá. Y nuestra variación está yendo hacia abajo, por debajo de esa alturita. Por lo tanto, esa variación es negativa, la estamos restando a este primerito. Entonces, si es negativo, quiere decir que el perfil decrece. Fíjense cómo se está formando. El perfil está decreciendo, está cayendo. Ahora, el contrario sería que tu variación sea positivo. Estamos partiendo de acá, digamos. Y cada vez es más grande, más grande, más grande. Entonces, estamos partiendo de acá, aquí está la línea. Y estamos yendo hacia arriba. Por lo tanto, al ir hacia arriba, esa variación va a ser positivo, porque a esta línea hay que ir sumándole. ¿Cómo va a ser el flujo? Va a ir creciendo. Entonces, si tu variación es positiva, el perfil va a crecer. Si la variación es negativa, el perfil va a decrecer, ¿ok? Porque tomamos como línea referente el primer puntito. Si está por encima, si es positivo, el perfil crece. Si está por debajo, si es negativo, el perfil decrece. Ahora, dado eso, vamos a analizar en general la zona 1. La zona 1 habíamos visto en los diferentes tipos de perfiles, en las diferentes clasificaciones. En la zona 1 cae el S1. Vamos a ir a ver para que sea un poquito más gráfico. En la zona 1 hemos visto que cae la S1. Cae M1. Aquí cae C1.
Aquí no va a caer ni madres porque está en el infinito y más allá. Y en la adversa tampoco porque no existe. Entonces, vamos a tener los perfiles S1, M1 y C1. Vamos a ver que, bueno, acabamos de ver que cada uno de estos, el S1, el M1 y el C1, todos están por encima de las dos alturas. La altura de agua está por encima de la crítica y la normal, en todos los casos. Por lo tanto, aquí habíamos visto qué pasa cuando tu altura es mayor a la altura normal. La altura mayor a la altura normal. Esto de acá. Tenemos una variación positiva. El numerador es positivo. Fíjense, ¿no ve? Altura mayor a la altura normal es positivo. Aquí está. N va a ser positivo. ¿Y qué pasa si tu altura es mayor a la crítica? Aquí la altura de agua es mayor a la crítica. Tu denominador va a ser positivo. Entonces, denominador positivo. Sabemos que la variación de la altura con respecto a la posición lo habíamos resumido como un numerador y un denominador. En este caso, nuestro numerador es positivo y nuestro denominador es positivo. Por lo tanto, la variación de altura es positiva, es mayor que cero. Y al ser positivo, quiere decir que esta, como les acabo de explicar, esta variación al ser positiva quiere decir que nuestro perfil crece, va a ir creciendo. ¿Cómo se llaman esas curvas? Son curvas de remanso, ¿ok? Las que crecen son curvas de remanso. S1, M1 y C1 a huevo son curvas de remanso. ¿Qué pasa en la zona 2? En la zona 2 nos vamos a complicar un poquito porque en unas está por encima de la altura crítica, otras está por debajo, todo un chengo, pero vamos a verlo. En la zona 2 tenemos S2, tenemos una M2, tenemos una, no hay una C2, eso es un flujo normal, no hay C2, o sea, hay pero no hay, ¿no? Y hay una H2 y acá hay una A2 también. Entonces, casi todas tienen su A2, su zona 2, su perfil en la zona 2. Entonces habíamos dicho S2, M2, H2, A2 y C2. Todas esas tienen su curva en la zona 2. Bueno, el C2 es flujo normal, ese no cuenta, ¿ya? Ahora, pero vamos a analizar para la zona 2, que está más pequeña que la altura normal, pero más grande que la altura crítica. ¿Cuáles son las que caen? La única es la S2, ¿ya? La que está más pequeña que la altura normal es la S. No, es mayor, dicho. A ver. Mayor, mayor, mayor. Aquí dice H mayor que la altura normal, pero más pequeña que la altura crítica. La única es la S2, que va a ser mayor a la altura normal, en efecto, y menor que la altura crítica. Fijémonos la M. Va a ser al revés. No funciona. O sea, estamos clasificando ya una subclasificación. La C2 cae de ahí sobre. La H2 está por encima de la crítica. Bueno, aquí está por encima de la crítica. La A2 está por encima de la crítica también. Entonces, la única que está por encima de la normal, pero por debajo de la crítica, es la S2, esta de acá. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasa cuando la altura es mayor a la altura normal? Cuando la altura de agua es mayor a la altura normal, vamos a tener un numerador positivo. Ahí está, el numerador positivo. Pero para esta S2, la altura va a ser menor a la crítica. ¿Qué pasa cuando tenemos una altura menor a la crítica? Vamos a tener un denominador negativo. Entonces, aquí está la altura menor a la altura crítica, un denominador negativo. Entonces, la variación de la altura con respecto a la posición, es decir, numerador entre denominador, numerador positivo entre denominador negativo. Eso nos da una variación negativa menor que cero. Esto quiere decir que la curvita S2 va a ir cayendo y tiene todo el sentido del mundo como lo hemos dibujado, ¿verdad? Esta S2 va a ir cayendo. El punto máximo, o sea, la altura más grande que va a alcanzar está justamente acá. Y las demás van a ir cayendo, van a ser más pequeñas. Entonces, eso es una curva frontal o de caída.
Aquí está. Va a ir cayendo. Ahora, para el caso de las demás, M2, H2 y A2, vamos a tener que la altura de agua está por encima de la crítica. Hemos visto que todas están por encima de la crítica, todas las que no sean la S2, ¿no? Y para la M2 está por debajo de la altura normal. Entonces, como tenemos una altura de agua mayor a la altura crítica, vamos a ver altura de agua mayor a la crítica, vamos a tener un denominador positivo. Pero hemos visto que la altura de agua va a ser menor a la altura normal. Vamos a tener un numerador negativo. Por lo tanto, altura menor que la altura normal, numerador negativo, altura de agua mayor a la altura crítica, denominador positivo. Negativo entre positivo nos va a dar una variación de la altura de agua con respecto a la posición menor que 0, negativo. Quiere decir que estas también van a ir decayendo. Van a ir cayendo, mejor dicho. Y esta está mal dibujada ahora que me doy cuenta. Esta de acá no sirve. Tiene que ir cayendo. Ahorita lo vamos a corregir y ahí van a entender del todo, ¿ok? Vamos a observar. Habíamos visto que van a ser, qué perfiles son. Veamos. La M2, H2 y A2. Vamos a ver. La M2, fíjense en efecto, ¿no ve? Partimos de la altura crítica y tratamos de llegar a la altura normal. En el sentido del flujo, este perfil sí que está cayendo, o sea, es cada vez más pequeño. Conforme nos movemos, cada vez más pequeño hasta que llegue a la altura crítica. En el caso de la C2, bueno, la C2 es normal. ¿Cuál habíamos dicho la otra? H2, ¿no? Esto también va a ser así, o sea, conforme nosotros nos movemos, va a tomar esta forma, o sea, va a ir cayendo el agüita, porque está yendo en el sentido del flujo, o sea, estamos caminando por este canal y vemos que la agüita cada vez se hace más pequeña en altura. Lo mismo pasa con esta A, por lo tanto esta está mal dibujada, fíjense. Esta de acá no sirve, porque fíjense, si nosotros estamos caminando acá, esta cada vez va a ir creciendo. Por lo tanto, esta no es el perfil que le corresponde. Este perfil está mal dibujado, ¿no ven? Nosotros vamos a ir caminando y este perfilito va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y no da, así no es. Lo que nos dice los cálculos es que este perfil es de caída, no puede ir creciendo, más bien tiene que ir cayendo, así. Ahí está. Esta es la verdadera A2, ¿ok? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un vertedero que cae acá? Ahí está por encima. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a partir desde este punto, pero ¿cómo se va a comportar el agüita? Vamos a partir, pero va a ir creciendo. Eso nos lo va a dar nuestros cálculos incluso. Eso sí te va a dar tu ecuación. Pero partimos desde este punto y esto va a ir creciendo y creciendo y creciendo. En este sentido de cálculo, ¿ok? No digan creciendo como que está creciendo. Pero va a ser más grande en el sentido de cálculo. Vamos a ir hacia arriba. Pero si nosotros nos fijamos en el sentido del flujo, el sentido del flujo está aquí. Y nosotros vamos caminando por acá, vemos que siguiendo el sentido de flujo, este perfil se hace cada vez más pequeño. ¿No ven? Mientras avanzamos en este canal, este perfil va a ir cayendo. Se va a hacer más pequeño, ya sea hasta llegar a la altura crítica o hasta la condición de borde. Pero se hace más pequeño en el sentido del flujo. En cambio, en el sentido del cálculo vamos a ir hacia arriba, ¿ok? Pero si nosotros vemos de forma global en el sentido del flujo, esto se va a comportar como que va cayendo. Es una curva frontal o de caída, ¿ok? Y eso te lo da tus cálculos. Este análisis de signo, el A2, es negativo. Va a ir cayendo en el sentido del flujo. Espero que eso esté claro, ¿ok? Ahora, todas estas curvitas, al ser los dos negativos, van a ser curvas frontales o de caída, como les decía. Ahora, en el libro de el profe Berlamont, el remanso le llama backwater, es decir, las de remanso son las que van creciendo en el sentido del flujo, van creciendo.
Se llama backwater. En el inglés británico, water. Tan bonito. Es mejor, pinches gringos puñeteros. Ahora, la caída en el libro de Profe Ponce se llama drawdown. Drawdown, no sé pronunciar muy bien. Mi inglés no es el mejor del mundo, pero es, no sé cómo se pronuncia, drawdown. Pues se escribe así, ¿ya? Cuando ustedes vean el libro y vean drawdown, ya saben que es caída, ¿ya? Entonces, los que son de caída tienen una variación negativa, es decir, que va cayendo en el sentido del flujo. Entonces, remanso, positivo, en inglés se llama backwater. En caída va a ser negativo y en inglés se llama drawdown. ¿Ya? Muy bien, creo que ya hemos analizado todos los posibles perfiles. Vamos a ver esto. En resumen, los perfiles de flujo presentan una curva de remanso si la altura incrementa en dirección del flujo. En dirección del flujo es importante esto, ¿sí? En dirección del flujo, ya les explico la diferencia. Es decir, que la variación de la altura con respecto a la posición va a ser positiva. Y será una curva frontal o de caída si la altura decrece en dirección del flujo. La variación de la agüita con respecto a la posición va a ser negativa, frontal, ¿ya? Esta tablita es una tabla resumen que también está en el libro del profe Ponce, el profe Berlamont, y vamos a tener una columna de la pendiente del canal. ¿Qué tipo de pendiente es? Si es horizontal, suave, si es crítico, si es fuerte, si es adversa. Esto lo he copiado tal cual del libro, ¿ya? Y vamos a tener una designación de cada zona 1, 2 y 3, de cada tipo. Vamos a ver la relación de la altura con respecto a la altura crítica y la normal, el tipo de curva y el tipo de flujo. Vamos a ver las normales, no vamos a analizar todas, pero sí las que vamos a usar más, que son la tipo M y el tipo S. El resto ya lo van a poder hacer ustedes. El tipo M, vamos a tener tres tipos de perfiles, la M1, la M2 y la M3, dependiendo de la zona que caigan. Para la zona 1, para la M1, vamos a tener que la altura de agua es mayor que la altura normal y la crítica, está por encima de todas las alturas. Y hemos observado que al ser más grande que la normal y más grande que la crítica es una curva de remanso. Y al ser más grande que la crítica es una subcrítica. Para la M2, por ejemplo, va a estar en medio de las dos, más pequeña que la crítica, no, más bien, al contrario, más grande que la crítica, pero más pequeña que la altura normal, ¿ok? Porque va a estar en el medio, arriba de la crítica, por debajo de la normal. Al ser por encima de la crítica y por debajo de la normal, vamos a tener un DHDS negativo, es decir, caída. Y al ser más grande que la altura crítica, vamos a tener un tipo de flujo subcrítico. Para la M3, por ejemplo, que está por debajo de todas las alturas, va a ser menor que la altura crítica y menor que la altura normal. Al ser esto menor que estas dos, vamos a tener una curva de remanso que va a ir creciendo. Y como está menor que la altura crítica, va a ser un perfil supercrítico, va a ser un tipo de flujo supercrítico. Ahora para la tipo S, la S1, 2 y 3, dependiendo de la zona que caiga. La S1 sabemos que está por encima de todas las alturas. Por lo tanto, la altura va a ser más grande que la altura crítica y la altura normal. Al ser ambas más grande que ambas, vamos a tener una curva de remanso, quiere decir que va a ir creciendo. Y al ser más grande que la crítica, vamos a tener un tipo de flujo subcrítico. Para la S2 está en medio, pero va a ser más grande que la altura normal, pero más pequeña que la altura crítica. Entonces, al ser más grande que la normal, pero más pequeña que la altura crítica, vamos a tener un DHDS negativo, quiere decir caída. Va a ir cayendo en dirección del flujo, ¿no? Va a ir cayendo. Y al ser más pequeña que la altura crítica, vamos a tener un tipo de flujo subcrítico. Y la S3, que está por debajo de todas las alturas, al estar debajo de la altura normal y la crítica, vamos a tener un DHDS positivo. Quiere decir que va a ser una curva que va a ir creciendo, remanso. Y al ser más pequeña que la crítica, vamos a tener una supercrítica. Esta tabla resume todo y te ayuda bastante. La A2 que teníamos la duda,
La H va a ser más arriba que la crítica, por lo tanto va a ser caída. Y va a ser subcrítica porque está por encima de la crítica. Va a ser caída, ya saben, por mucho que partamos en el cálculo, partamos y vayamos hacia arriba, en el cálculo, en el sentido del flujo, eso tiene que ir creciendo, o sea, tiene que ir en este sentido, ¿ya? Va a ir decreciendo, va a ir cayendo. La A2 cae en el sentido del flujo, si vemos globalmente, la A2 cae. Aquí había estado bien dibujado. Entonces, vamos a tener este resumen gráfico. En la pendiente tipo M tenemos una M1, M2, M3. La M1 es un perfil de remanso que va a ir creciendo, que se va a ver de esta forma, desde una condición de borde, aguas abajo, porque estamos en una zona subcrítica, aguas abajo va a partir de tu condición de borde y va a tratar de llegar a la altura normal de esa forma. Para la M2, si no tenemos una condición de borde impuesta, aplicamos Jagger. En la última sección del canal, vamos a partir de la altura crítica y tratar de llegar a la altura normal de forma asintótica. En este caso, también es una, bueno, no también, sino es una curva de caída. Está cayendo el flujo en referente al sentido del flujo. ¿Ok? Y para la M3, a huevo tenemos que tener una condición de borde aguas arriba, zona subcrítica, aguas arriba, y partimos de ahí, tratamos de llegar a la altura normal, a la altura crítica de forma perpendicular. ¿Ok? Entonces, todas estas, lo mismo para todos, ¿no? Todas estas son los tipos de perfiles que acabamos de ver. ¿Preguntas? Es súper importante que conozcan bien esto. Bueno, la siguiente clase les voy a explicar un poquito lo que es el resalto hidráulico y pasamos a los métodos de cálculo. Ok, ya vamos a hacer ejercicios acá. Eso es todo, bueno, casi todo con referente a la parte teórica. Si no dominan esto, no van a poder, les digo desde ya. Esto se los voy a subir, les estoy regalando mis apuntes. Me ha costado un chingo hacer, pero se los voy a regalar. Se los voy a subir ahora mismo. Toda esta parte, ya se los he subido esta parte de acá. Se los subí esto. De todo el inicio, de toda la introducción que hemos dado. Está ya en el Classroom. Y ahora se los voy a subir lo más importante, clasificación de perfiles de flujo. No quiero ver esto en el examen. No pueden meter esto al examen. No me hagan eso, ¿sí? Esto se los estoy pasando para que ustedes puedan estudiar. Vean de acá, lean la teoría, todo lo que he dicho está acá. Entonces esto les va a ayudar a estudiar, porque esto lo tienen que dominar como la palma de su mano. Es más, ni la palma de tu mano vas a dominar tanto como esto. Tienes que, si no, no vas a poder calcular bien, ¿ok? Necesitas saber cómo se comporta el flujo para poder calcularlo. Entonces, dicho eso, aquí vamos a quedar, muchachos. Segunda oportunidad. ¿Tienen preguntas? Ok, entonces se los subo y me despido. Bye.